Estaba en el coche con la ventanilla bajada, esperando en la puerta del Hotel Ilunión Aqua 4, en Valencia. Eran casi las 11 de la noche, un martes cualquiera, y yo tenía el corazón rebotando en el pecho como si fuera sábado y estuviera por conocer a una amante. Pero no. Estaba ahí esperando a mi mujer, Laura. Ella había salido a cenar con sus compañeras del cole para despedir a una que se jubilaba. O eso me dijo. Todo habría sido normal si no fuera por el detalle de que ella no sabía que yo estaba ahí. Yo no tenía por qué estar ahí. No había discusión, no había drama. Solo, algo. Algo me dijo que tenía que ir. No sé explicarlo. No vi mensajes raros, no noté cambios drásticos. Solo una sensación. Una de esas corazonadas que te dan en la boca del estómago, como cuando oles que algo se está quemando, aunque no haya humo. Así que ahí estaba. Sentado en el coche, con el motor apagado y los faros del hotel dándome justo en la cara, mientras en la entrada salía gente riéndose, parejas, tipos en traje, mujeres con bolsas. Y entonces, la vi. No fue lo que hizo. Fue como lo hizo. Salió por la puerta de cristal como si nada. Riendo. Del brazo de un tipo. No uno de esos abrazos casuales, no. Era ese tipo de contacto que solo se da cuando el cuerpo ya conoce al otro. Él tenía la mano en la parte baja de su espalda, justo encima del culo. Ella no se lo quitó. Al contrario, se apoyaba en él como si llevaran años haciéndolo. Ahí no sentí celos. Sentí náuseas. Yo llevaba 8 años con esa mujer. 8 años de cenas en casa, domingos de sofá, discusiones por la compra, planes a medias. Y ahora la estaba viendo salir de un hotel con un tipo al que nunca había visto en mi vida. No se besaron. No se miraron como novios. Pero tampoco se ocultaron. Ella no estaba actuando como alguien que sentía que hacía algo malo. Eso fue lo que más me jodió. Me agaché, instintivamente, para que no me viera. Como un gilipollas. Como si yo fuera el que estaba haciendo algo mal. Él le abrió la puerta del coche, un Audi negro, matrícula de Alicante, y ella se metió sin mirar atrás. Se fueron como si fueran a por churros a las 3 de la mañana. Como si fuera su rutina. Me quedé ahí. No seguí el coche. No fui a gritarle. No hice nada. Solo puse las manos en el volante y pensé, vale. Esto es real. Y lo peor, es que una parte de mí ya lo sabía. No dormí esa noche. No porque estuviera llorando o destrozado, nada de eso. Fue una mezcla entre rabia congelada y una necesidad absurda de entender, como si pudiera ordenar todo en mi cabeza y darle forma a algo que, desde el primer momento, ya estaba podrido. Me quedé en el coche mucho después de que el Audi desapareciera por la avenida. Me pregunté si debería haberlo seguido, si tenía que grabar algo, tomar fotos, actuar como esos maridos de película que arman un caso con pruebas. Pero no lo hice. No por miedo ni por dignidad. Fue más simple, no me hizo falta. Lo que vi no era una sospecha. No necesitaba más. Volví a casa a eso de las 2 de la mañana. Laura aún no había llegado. Me duché, me puse el pijama y me acosté en el sofá con el televisor encendido, aunque no estaba viendo nada. Cuando escuché la cerradura girar a las 3 y pico, sentí que se me tensaba la espalda como si me estuviera preparando para un golpe. Escuché sus pasos, tranquilos, sin prisa. Abrió la nevera, bebió algo, se quitó los zapatos y fue directa al baño. Luego vino al salón. ¿Por qué estás despierto?, me preguntó, como si nada. No le contesté. Me limité a mirarla, esperando que hiciera algún gesto que la delatara, que mostrara un mínimo de culpa, pero tenía la misma cara de siempre, la que usaba para todo. La cara que pone cuando está cansada,
cuando no quiere discutir, cuando no le interesa nada. No podía dormir, dije finalmente. ¿La cena bien? Sí, bien. Larga, respondió sin más y se fue a la cama. Yo me quedé en el sofá, con el televisor encendido y el estómago apretado como si hubiera tragado cemento. Esa fue la noche en que me di cuenta de que había dejado de conocerla. No era tristeza, era un vacío nuevo. Y frío. Como si te dieras cuenta de que la persona con la que compartís todo es, en realidad, otra completamente distinta. Y no hay vuelta atrás desde ahí. Durante los días siguientes no dije nada. No porque no tuviera el valor, sino porque quería ver cómo se comportaba sabiendo que yo no sabía nada. Me trataba igual. Me hablaba como siempre. Me daba un beso al salir para el trabajo, me preguntaba si quería algo del supermercado, me decía que estaba cansada. Nada había cambiado. Y eso fue lo que más me desgastó. Porque mientras ella actuaba como si todo fuera normal, yo estaba ahí, tragándome la rabia, el asco, la decepción. Entonces empecé a observar con otra mirada. Vi cómo salía de casa con ropa distinta, cómo se arreglaba más de lo habitual cuando decía que iba al gimnasio, cómo bloqueaba la pantalla del móvil apenas entraba una notificación. Y sí, sé que te dije que no fue por el teléfono, y no lo fue. Pero una cosa es encontrar algo en el móvil, y otra muy distinta es ver que te lo ocultan en la cara. Que te mienten sin pestañear. El viernes siguiente me dijo que iba a dormir en casa de una compañera porque el sábado tenían una jornada de formación en Gandía, muy temprano. Asentí. Le dije que me parecía bien. Que descansara. Incluso le ofrecí llevarla en coche, sabiendo perfectamente que lo iba a rechazar. Y así fue. Esa noche, no me quedé en casa. No me fui a espiarla, no fui detrás del Audi, no fui a buscar pruebas. Me fui a cenar solo. Entré a una pizzería en el centro, pedí una cerveza y una carbonara y me senté a pensar. No sobre ella. Sobre mí. Sobre cómo había llegado a este punto en el que no reaccionaba. En el que todo lo que me importaba hasta hace poco, ahora me parecía lejano, ajeno. Y ahí lo supe. Supe que lo nuestro estaba muerto. Que no era una herida reciente, sino una enfermedad que había ido pudriendo todo por dentro sin que yo lo notara. El sábado al mediodía, cuando supuestamente volvía de Gandía, llegó a casa como si viniera de una excursión con amigas del colegio. Bolsito cruzado, gafas de sol, cara fresca. Me abrazó por la espalda mientras yo preparaba café. ¿Qué tal todo? Me preguntó. Tranquilo, respondí. ¿Y tú? ¿Qué tal Gandía? Un rollo, pero bueno, tenía que ir. Seguí removiendo el café y no dije nada más. No necesitaba hacerlo. La estaba dejando hablar sola. Y lo sabía. A la noche, mientras cenábamos, me contó que habían hecho dinámicas en grupo, que la instructora era una pesada, que la comida había sido mala. Yo asentía. Fingía que escuchaba. Porque lo que de verdad escuchaba era el sonido de una historia inventada contada con una precisión que solo tienen los que ya lo hicieron más de una vez. Esa noche, mientras ella dormía, me levanté y me senté en el suelo del salón. Agarré mi libreta vieja, la que usaba para apuntar ideas de trabajo, y empecé a escribir. No para hacer una lista de cosas, no para desahogarme. Empecé a escribir una cronología. Cuando empezó a cambiar, que Díaz dijo que no estaba bien, cuando comenzó a salir más, qué excusas usó. Todo. Detalle por detalle. Y no para confrontarla. Para mí. Para tener claro que no me lo estaba imaginando. Que no era una exageración. Que era real. El lunes siguiente, cuando me fui al trabajo, pasé por una notaría. Pedí cita. No para iniciar el divorcio todavía.
solo para asesorarme. La notaria, una mujer mayor, me escuchó con atención, sin juzgar. Me dijo qué documentos necesitaba, cómo funcionaba el tema de la vivienda, qué pasaría con la hipoteca, qué pasos debía seguir. Salí de ahí con un sobre y un bolígrafo. No era una decisión. Era una posibilidad concreta. Un camino claro. Esa semana se repitió todo. Ella salía, volvía tarde, sonreía como si todo estuviera bien. Me tocaba el brazo cuando hablaba, me pedía que la ayudara a elegir una película, me preguntaba si me gustaba su nuevo perfume. Y cada gesto suyo me resultaba más falso, más repulsivo. No por lo que hacía, sino porque yo ya sabía. Y ella no tenía ni idea de que lo sabía. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, me miró y dijo: «¿Te noto raro últimamente?» «Sí». Pregunté, fingiendo que no entendía. «Sí». «¿Como distante? ¿Pasa algo?» La miré a los ojos por primera vez en muchos días. No bajé la vista. «No sé. Tal vez solo estoy cansado». Ella se quedó en silencio un segundo, como si evaluara si seguir preguntando o no. Pero no lo hizo. Se levantó, puso su taza en el fregadero, y dijo: «Bueno, avísame si necesitas hablar». Ahí supe que estaba preparando el terreno. Que ella también sentía el cambio. Que ya no le alcanzaba con que yo no dijera nada. Quería asegurarse de que el silencio era cómodo para los dos. Pero no lo era. Yo ya tenía el sobre en el maletín. Ya había empezado a soltar. Ya no éramos nosotros. Solo quedaba esperar el momento de derrumbarlo todo. Durante la semana siguiente no hubo un solo día que no pensara en cómo iba a hacerlo. No soy de los que buscan el momento perfecto porque sé que no existe, pero sí necesitaba que fuera directo, sin margen para que me desviara o para que ella se escondiera detrás de excusas. Pasé varios días observándola, estudiando la forma en que hablaba, cómo se comportaba cuando creía que yo no estaba prestando atención, la manera en que se tocaba el pelo cuando le sonaba el teléfono y miraba antes de contestar. Es curioso cómo, cuando ya sabes la verdad, cada gesto se vuelve una confirmación más. Yo ya no necesitaba ninguna prueba adicional, pero igual quería escucharla decirlo, aunque fuese a base de negarlo primero, aunque lo soltara entre gritos o lágrimas, quería que lo dijera con su propia voz, porque sólo así iba a poder terminar con esa sensación asquerosa de estar viviendo una mentira. El sábado siguiente decidí hacerlo. Me levanté antes que ella y salí a caminar un rato por el cauce del Turia. Caminé sin rumbo, repasando lo que iba a decir. No tenía discurso, ni frases pensadas. Solo una idea fija, no podía seguir callado. A eso de las 9 volví a casa, compré churros por costumbre, aunque no tenía hambre, y la encontré en la cocina, todavía en pijama, con el pelo desordenado, mirando el móvil mientras se tomaba el café. Me miró y sonrió con la naturalidad de siempre, esa que ahora me sonaba ensayada. «Buenos días», dijo. «Buenos», contesté, dejando la bolsa en la mesa. No me senté. Me quedé de pie, mirándola. Ella notó algo porque frunció el ceño y dejó el móvil a un lado. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pasa que ya no puedo fingir que no veo lo que está pasando», le dije. Su expresión cambió al instante. No hubo confusión, ni sorpresa. Fue más bien una especie de incomodidad contenida, como cuando alguien sabe que lo han descubierto y está buscando la forma menos dolorosa de salir del paso. «¿De qué estás hablando, Javier?» «De ti. De lo que haces cuando decís que estás con tus compañeras. De lo que vi el martes pasado». Tardó un par de segundos en reaccionar. Tomó aire, apoyó las manos sobre la encimera y bajó la mirada. «No sé qué te crees que viste», dijo finalmente. «Te vi salir del Hotel Aqua con un tipo. Del brazo».
te vi cómo te subías a su coche. No necesito más. Se quedó en silencio. No intentó negarlo. Solo cerró los ojos un instante y luego los abrió otra vez. No es lo que piensas, murmuró. No me digas eso, Laura. No me trates como a un idiota. No lo vi en una foto, no me lo contó nadie. Lo vi yo. Ella empezó a caminar por la cocina, sin mirarme directamente, con ese gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. No es una historia que puedas entender así, en frío, dijo, intentando ganar tiempo. No pasó lo que crees. Entonces explícame qué pasó, le respondí. Se detuvo frente a mí, me sostuvo la mirada por primera vez en todo ese rato y dijo. Fue una cena. Una cena de trabajo, y él me acompañó a su coche. Ya está. Me reí sin ganas. No era risa de burla, era más bien un intento torpe de no gritar. Una cena de trabajo un martes a las 11 de la noche, en un hotel, con un tipo al que ni siquiera mencionas nunca. Claro, tiene sentido. Ella apretó los labios. Sabía que no podía sostener esa versión mucho tiempo. No lo planeé, Javier. No fue algo que buscara. Simplemente pasó. La frase me golpeó más que cualquier mentira. No fue un accidente, no fue un malentendido. Fue una decisión. ¿Cuánto tiempo lleva pasando? Pregunté. Unos meses, respondió, bajando la voz. Pero no significa nada. Me reí otra vez, sin poder evitarlo. No significa nada, pero lo seguís viendo. No significa nada, pero mentís cada semana. No significa nada, pero cuando te miro, no puedo reconocerte. Se acercó un paso, quizás pensando que podía suavizar la situación con alguna explicación emocional, pero ya no quedaba nada de eso. No quiero perderte, Javier, dijo. No quiero que esto destruya lo que tenemos. Ya lo destruiste tú. Yo solo estoy mirando los escombros. Ella empezó a llorar, pero era un llanto controlado, casi funcional. Me di cuenta de que no lloraba por mí, sino por la incomodidad de haber quedado al descubierto. Fue un error, te lo juro, dijo entre sollozos. Estaba confundida, necesitaba sentir que todavía importaba para alguien, que no era solo rutina. No fue planeado. No te creo, le contesté. Y aunque te creyera, no me sirve. No se trata de si fue planeado o no. Se trata de que cuando tuviste que elegir, no me elegiste a mí. El silencio se hizo pesado. Se sentó en una de las sillas y apoyó la cabeza entre las manos. Yo me quedé de pie, sin moverme. Quise sentir algo, rabia, pena, alivio, cualquier cosa, pero lo único que sentía era cansancio. ¿Lo seguís viendo? Pregunté. No, dijo casi sin voz. Terminó hace semanas. ¿Por qué? ¿Por qué se aburrió o por qué pensaste que no me iba a enterar? No respondió. Me limité a observarla, y por un segundo pensé que tal vez esperaba que yo la abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien. Pero no iba a hacerlo. Quiero que te vayas un tiempo a casa de tu hermana, le dije finalmente. Necesito estar solo para pensar. Me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo espacio. No voy a gritar, no voy a romper nada, no voy a hacer un escándalo. Solo quiero estar solo. No quiero que esto termine así, murmuró. Así ya terminó. Solo que no te habías dado cuenta. Recogió algunas cosas en silencio. No discutió más. No intentó convencerme. Creo que en el fondo sabía que no había margen para remendar nada. Antes de salir, se detuvo en la puerta. No todo fue mentira, Javier, dijo. No me mires como si nunca te hubiera querido. El problema no es si me quisiste.
El problema es que dejaste de hacerlo sin decirme nada. Cerró la puerta despacio. Me quedé solo en la cocina, con la cafetera todavía encendida y los churros fríos sobre la mesa. Pasaron unos minutos antes de que pudiera moverme. Luego apagué todo, me serví un vaso de agua y me senté. No pensé en lo que iba a hacer después, no planeé nada. Solo me quedé ahí, escuchando el silencio. Las siguientes horas fueron raras. Revisé cada rincón de la casa como si de repente fuera un espacio ajeno. Cada objeto tenía una historia, una foto, un recuerdo, y de golpe todo eso se había vuelto incómodo. Pensé en llamarla, en decirle que volviera, en fingir que podía perdonarla, pero no podía hacerlo. No porque no quisiera, sino porque no veía el sentido. Lo que habíamos tenido ya no existía. Lo que quedaba era otra cosa, un conjunto de costumbres sin emoción detrás. Al día siguiente, su hermana me llamó. Me dijo que Laura estaba destrozada, que quería hablar conmigo, que yo también debía entender mi parte en esto. No le respondí con rabia. Le dije que no era momento. No iba a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por no soportar una traición. Yo podía haber fallado en 1000 cosas, pero nunca en la lealtad. Y eso, para mí, lo era todo. Pasaron 2 días. Ella no volvió a llamar. No dejó mensajes. No vino. Ese silencio fue más revelador que cualquier disculpa. Y aunque dolía, también me trajo una calma rara. No la de quien perdona, sino la de quien finalmente acepta que algo terminó. Cuando por fin me acosté esa noche, entendí que la confrontación no había sido solo con ella, sino conmigo. Porque al mirarla y escucharla mentir a medias, también vi mi propia parte en el desastre, los años que dejé pasar en automático, los gestos que ya no hacía, las conversaciones que evité. No me quitaba responsabilidad, pero tampoco la confundía con culpa. Ella había cruzado la línea, y yo no iba a seguirla. Los primeros días después de que Laura se fue fueron tranquilos, pero no de esa tranquilidad agradable que uno busca, sino de la que solo existe cuando algo grande se ha roto y lo único que queda es silencio. Me levantaba temprano, preparaba café, revisaba algunos planos del trabajo, salía a correr, y en todo ese tiempo no pensaba en ella, o al menos lo intentaba. Pero cada cosa dentro del piso la recordaba. Las tazas, las plantas que ella cuidaba en el balcón, las fotos que todavía colgaban en el pasillo, el olor de su champú en el baño. Todo eso me resultaba incómodo, no porque me doliera, sino porque me hacía sentir que seguía invadido por alguien que ya no era parte de mi vida. Durante años, ella había tenido espacio en todo, y ahora ese espacio era mío, pero todavía no sabía qué hacer con él. Al cuarto día decidí que necesitaba salir de esa casa por unas horas. Fui al bar donde a veces veía los partidos con mis compañeros de trabajo, pedí una caña y me senté en la barra. El camarero me reconoció, me preguntó por Laura, y le dije que estaba con su familia unos días. No quería dar explicaciones, no quería preguntas, solo quería estar en un lugar donde nadie esperara nada de mí. A la media hora entró Tomás, un viejo amigo de la universidad. No lo veía desde hacía meses, y al verme se acercó sonriente, se sentó a mi lado y pidió otra ronda. No tardó ni 5 minutos en notar que algo no estaba bien. Intentó bromear, pero su cara cambió cuando entendió que no iba a seguirle el juego. ¿Qué te pasa, tío?, me preguntó con voz seria. Nada que no se arregle, le respondí, sin intención de extenderme. No me jodas, te conozco hace 20 años, y esa cara no es de cansancio. Digamos que se acabó algo, dije finalmente. Laura y yo. Tomás se quedó mirándome en silencio unos segundos y después asintió despacio, como si no hiciera falta preguntar más. ¿Te la jugó?, dijo. Sí. Joder. Esa fue toda la conversación.
No me ofreció frases de consuelo ni me dio palmadas en la espalda. Solo pidió otra cerveza y se quedó conmigo un par de horas. Hablamos de cualquier cosa menos de ella, y eso fue lo mejor que alguien pudo hacer por mí en ese momento. Cuando me fui, me sentía un poco más ligero, como si el simple hecho de haberlo dicho en voz alta me quitara algo del peso que llevaba encima. Esa noche, mientras cenaba solo, me vino una idea que llevaba días rondándome. No quería dejarlo todo así, con ella fuera, haciéndose la víctima y yo en silencio. No me refería a venganza en el sentido de hacerle daño físico ni de destruirle la vida, pero necesitaba que sintiera lo que era perder algo sin poder evitarlo, que entendiera lo que había hecho sin excusas ni lágrimas. Tenía claro que una charla más no iba a servir para nada. Ella ya había dicho su parte y había intentado justificarse. No quedaba nada que hablar. Así que decidí que mi respuesta sería práctica, concreta y fría, algo que no le diera margen para manipular la situación. Empecé revisando nuestras cuentas compartidas. En el banco teníamos una cuenta conjunta que usábamos para los gastos del piso y otra a nombre de los dos para ahorros. Esa tarde transferí mi mitad a mi cuenta personal y pedí a mi abogado que iniciara los trámites para disolver la titularidad del piso. No lo hice con rencor, sino con una calma extraña. Era lo que correspondía. Si ella había decidido tener otra vida, debía asumir también las consecuencias reales de esa decisión. El abogado, un tipo que conocía desde hacía años, me pidió detalles. Le expliqué lo justo. Me escuchó sin interrumpir y al final me dijo que podía gestionarlo todo de manera discreta, sin conflictos innecesarios. Le dije que eso era justo lo que quería. No quería peleas ni escenas de drama. Solo hechos. Al día siguiente llamé a su hermana. Me atendió con un tono tenso. No esperaba mi llamada. Le pedí que le dijera a Laura que el lunes viniera a recoger sus cosas, que iba a estar en casa y que necesitaba que todo quedara cerrado cuanto antes. Su hermana dudó, dijo que quizás no era buen momento, que Laura estaba mal, que tal vez necesitábamos tiempo. Le respondí que ya habíamos tenido suficiente tiempo y que no iba a alargarlo más. No hubo gritos ni discusiones. Colgamos con un silencio largo que lo explicó todo. El lunes, a las 6 de la tarde, escuché el timbre. Abrí la puerta y allí estaba ella. Llevaba una maleta y una caja de cartón. Vestía normal, sin maquillaje, con cara de cansancio. No dijo hola. Entró, miró alrededor y se quedó quieta unos segundos. ¿Puedo recoger mis cosas?, preguntó. Sí. No la ayudé. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía ningún papel que jugar en ese momento. Caminaba por la casa despacio, abriendo cajones, sacando ropa, doblándola con cuidado. Cada tanto se detenía y miraba algo, una foto, una taza, una bufanda. Yo me quedé en el salón, sentado, sin intervenir. Después de casi una hora, vino hacia mí con una bolsa en la mano. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó señalando una pila de marcos que había dejado sobre la mesa. Tirarlo. ¿No quieres guardar nada? No. Asintió, sin discutir. Siguió recogiendo en silencio. Cuando terminó, se detuvo frente a la puerta con la maleta a un lado. No pensé que llegaríamos a esto, dijo. Yo tampoco, pero llegamos. No lo entiendes, Javier. No fue por falta de amor, fue por cansancio. ¿Y crees que eso lo hace mejor?, le respondí. No lo hace mejor, pero lo explica. No necesito explicaciones. Necesitaba respeto, y eso ya no está. Volvió a mirarme y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. Agarró la maleta, abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Esta vez no sentí rabia. Sentí alivio.
Esa noche dormí bien por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente me levanté temprano y empecé a limpiar el piso de arriba a abajo. Guardé las cosas que me quedaban, tiré las suyas y quité las fotos. No por despecho, sino porque quería empezar de cero. No tenía claro cómo ni con quién, pero sabía que no iba a seguir atado a un recuerdo que ya no significaba nada. Durante las semanas siguientes mantuve una rutina estricta. Trabajaba más de lo necesario, salía a correr, comía solo y hablaba poco con la gente. No estaba deprimido, solo necesitaba tiempo para reorganizar mi cabeza. Algunos amigos me invitaron a salir, pero preferí evitarlo. No quería explicar una y otra vez lo mismo. No quería convertirme en el tipo que repite su desgracia hasta aburrir a todos. Un día, mientras revisaba unos planos en la oficina, me llamó mi abogado. Me dijo que Laura había contactado para llegar a un acuerdo rápido. Quería quedarse con el coche y renunciar a la parte del piso. Le dije que aceptaba. No me interesaba pelear por cosas materiales. Él me felicitó por mantener la calma. Le respondí que no era calma, era cansancio. Colgamos y me quedé mirando por la ventana un rato. La vida seguía igual allá afuera, con el tráfico y la gente caminando apurada. Yo también seguía, aunque no sabía hacia dónde. Una tarde, casi un mes después, me crucé con ella en el supermercado. Fue una escena tan absurda que me costó creerlo. Ella estaba en la sección de frutas, vestida igual que siempre, con la misma coleta, hablando por teléfono. Me vio, se quedó callada un segundo y luego cortó la llamada. Caminó hacia mí y me saludó. «Hola», dijo. «Hola». Nos quedamos en silencio unos segundos, sin saber qué decir. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien». «¿Y tú?». «Tirando». «Me alegro». Parecía querer decir algo más, pero no salió nada. Nos despedimos con un gesto de cabeza y seguimos cada uno por su pasillo. Esa noche, al recordarlo, me di cuenta de que ya no me dolía verla. Era solo alguien con quien había compartido una parte de mi vida que ya había terminado. Los trámites del divorcio avanzaron sin problemas. No hubo peleas ni abogados discutiendo. Firmamos los papeles en una oficina neutral, sin mirarnos mucho. Cuando todo terminó, ella se acercó, me dio la mano y dijo: «Gracias por no hacerlo más difícil». No tenía sentido hacerlo. Salió antes que yo. Me quedé mirando el documento unos segundos, guardé mi copia y me fui. No sentí vacío, ni tristeza. Sentí que, por fin, algo estaba en orden. Aquella fue mi forma de vengarme, si es que se puede llamar así. No con gritos, ni con escándalos, ni con amenazas, sino quitándole todo lo que esperaba conservar, el control, la culpa parcial, la compasión. La dejé con su versión de la historia y su silencio, y me quedé con la verdad completa, con la serenidad que da saber que no te rebajaste a su nivel. No necesitaba hacerla sufrir. Ella sola tendría que cargar con lo que había hecho. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía la conciencia limpia. Pasaron 3 semanas desde la última vez que la vi. Desde entonces, no hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto por su parte. Tampoco míos. Me concentré en rehacer mis días, en mantenerme ocupado. El trabajo ayudó mucho, no por ser especialmente emocionante, sino porque me dejaba con la cabeza llena de cosas concretas que resolver. Los fines de semana seguían siendo más difíciles. Esos espacios muertos donde el tiempo no se llena solo y donde uno se da cuenta de que la rutina no desapareció con el otro, solo cambió de forma. Empecé a salir más, primero solo, luego con algunos conocidos. Nada especial. Comer algo, caminar, escuchar música en directo en algún bar tranquilo. Nunca mencionaba a Laura, y si alguien preguntaba, respondía con frases breves, directas.
Había aprendido que lo peor de esas conversaciones no eran las preguntas, sino las caras de lástima. Nadie sabe qué decir cuando alguien les cuenta que le han sido infiel, y la mayoría intenta minimizarlo o meter alguna frase genérica que no ayuda en nada. Una tarde, mientras estaba revisando unas fotos de una obra nueva que estábamos presupuestando, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era corto. Decía, ¿podemos hablar? Solo una vez. Supe que era ella antes de ver el número. Lo supe porque era el tipo de mensaje que alguien escribe cuando ya sabe que está pidiendo demasiado. Tardé casi una hora en responder. No por orgullo, sino porque no sabía si valía la pena. Al final, le puse, si querés decirme algo, lo decís en persona. Vení mañana a las 7. Estaré en casa. No hubo respuesta. Cerré el móvil y seguí trabajando. Al día siguiente, a las 7 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba, con la misma expresión que la última vez, como si aún no supiera cómo manejar la situación. No traía nada en las manos. Ni bolso, ni papeles, ni nada. Solo ella y su cara de no saber por dónde empezar. Le hice un gesto para que pasara. No la invité a sentarse. No ofrecí agua ni café. Me quedé de pie, esperando. Gracias por recibirme, dijo. ¿Qué querés? Pregunté. Hablar. Explicarte algunas cosas que no pude decir antes. ¿Por qué ahora? Porque en su momento solo pensaba en salvarme, y ahora siento que por lo menos debo explicarte lo que pasó de verdad. No te debo nada, y vos ya dijiste suficiente la última vez. Lo sé, dijo bajando la cabeza. Pero igual necesito decirlo. Hice un gesto de indiferencia y me crucé de brazos. Ella lo tomó como un sí y se sentó. Respiró hondo antes de hablar, como si ensayara en la cabeza todo lo que venía. No te voy a pedir perdón, porque sé que eso no cambia nada, comenzó. Tampoco te voy a pedir que entendas mis razones. Solo quiero que sepas que durante los últimos 2 años me sentía desconectada de todo. De vos, del trabajo, de mí misma. No justifico lo que hice. Me equivoqué. Y te fallé. Pero no fue algo planeado. Fue un escape. Me dejé llevar porque necesitaba sentir algo distinto. La miré, sin interrumpir. Me resultaba casi imposible empatizar con lo que decía, no porque no entendiera el sentimiento de desconexión, sino porque ella no había hecho nada para cambiar lo que no fuera traicionarme. Cuando empecé con ese tipo, no pensé en las consecuencias. No pensé en vos. Ni en lo que teníamos. Solo pensé en mí. Me dejé llevar por la novedad, por la atención. Después ya era tarde, y me daba miedo enfrentarlo. ¿Y ahora ya no te da miedo? Pregunté. Sí, claro que me da miedo. Pero también me siento vacía. Porque me quedé sin nada. Perdí lo único real que tenía. Y lo perdí por no saber hablar. Por no saber pedir ayuda. No perdiste nada. Lo tiraste. Es distinto. Asintió, con los ojos húmedos. ¿Estás con él todavía? Pregunté. No. Terminó hace semanas. Me di cuenta de que no era más que un parche. Nunca hubo nada real. Solo era una distracción. Te salió cara la distracción. Lo sé. Nos quedamos en silencio. Ella miraba al suelo. Yo la observaba, preguntándome si había algo en lo que decía que valiera la pena retener. Pero no encontraba nada. No sentía nada. Solo un cansancio enorme. ¿Querés que te perdone? Pregunté. Quiero que puedas seguir adelante sin odio. Eso ya lo estoy haciendo. No me levanto cada día pensando en vos. No quiero arrastrar esta historia más de lo necesario.
¿Y si te dijera que me equivoqué y que quiero empezar de nuevo? Te diría que estás perdiendo el tiempo. Ya no hay nada para reconstruir. No tengo rencor, pero tampoco tengo interés en volver a estar con alguien que eligió mentirme. No confío en vos. Y sin eso, no hay relación posible. Entonces supongo que esto es todo. Lo fue hace rato. Se levantó. Me miró por última vez, y esta vez no dijo nada más. Abrió la puerta y se fue. No cerró fuerte, no hizo drama, no se despidió. Solo se fue. Me quedé solo otra vez, pero no fue lo mismo que la primera vez. Esta vez todo estaba claro. No había dudas ni necesidad de entender nada. Ella me había dado lo único que le quedaba, su versión. Y a mí ya no me importaba si era cierta o no. Pasaron los días y no volvió a escribirme. Supe por conocidos que seguía viviendo con su hermana, que había pedido una licencia en el trabajo y que estaba empezando terapia. No me alegré ni me entristecí. Simplemente lo escuché y seguí con mi vida. Era como enterarte de que alguien que conociste hace años cambió de ciudad. No te afecta, pero te da cierta curiosidad momentánea. Un viernes a la noche, mientras cenaba con unos amigos, uno de ellos me preguntó si estaba saliendo con alguien. Me reí. Le dije que todavía no. Que no tenía prisa. Que después de todo eso, uno necesita reencontrarse consigo mismo antes de invitar a alguien más a entrar en su vida. Y era verdad. No me sentía roto, pero tampoco estaba listo para compartir nada con nadie. Tenía que acostumbrarme a estar solo, pero no desde la tristeza, sino desde la elección. Una semana después terminé de hacer todos los trámites del divorcio. Recibí los papeles definitivos y los guardé en un cajón. No hice ningún gesto simbólico. No brindé, no rompí fotos, no subí nada a redes. Simplemente lo archivé y seguí con mi día. Porque ya no era una historia pendiente. Era solo un capítulo cerrado. Uno más. Había aprendido muchas cosas en ese proceso. La principal, no todo lo que se rompe merece ser reparado. A veces lo más sano que podés hacer es dejarlo ir, aunque duela. Aunque te quede la sensación de que podrías haber hecho más. Porque no se trata solo de cuánto amás a alguien, sino de cuánto te respetás a vos mismo. Y yo ya no estaba dispuesto a negociar eso nunca más. 3 meses después del divorcio, ya no pensaba en Laura todos los días. No porque la hubiera borrado de mi memoria, sino porque había vuelto a ocupar mi mente con cosas que sí valían la pena. El trabajo estaba en un buen momento, había conseguido cerrar un proyecto grande en Alicante y eso me tenía viajando una vez por semana. El equipo estaba sólido, los números empezaban a cerrar mejor, y por primera vez en mucho tiempo, podía volver a planificar sin tener la sensación de que todo podía romperse de un momento a otro. En casa ya no quedaba nada suyo. Había cambiado las cortinas, tirado las alfombras que había elegido ella, vendido el sofá que habíamos comprado juntos y hasta regalado varios de los cuadros que a ella le gustaban. No hice eso por despecho ni para borrar su existencia, lo hice porque entendí que si quería seguir adelante, tenía que construir algo que ya no incluyera su sombra. Lo más difícil no fue deshacerme de las cosas físicas, sino aceptar que todo eso que había imaginado construir con ella, todos los planes que estaban pensados para dos, ahora simplemente no existían más. Durante ese tiempo conocí a gente nueva. Algunos contactos por trabajo, otros por amigos. Me escribí con una chica de Valencia con la que estuve saliendo un par de semanas, pero no funcionó. No porque ella no fuera interesante, sino porque todavía no había terminado de cerrar algunas cosas dentro de mí. Era amable, simpática, tenía sentido del humor, pero no sentía conexión. La miraba y no veía a una compañera, veía a una persona ajena. Me di cuenta rápido de que no estaba buscando a nadie, al menos no en ese momento.
Necesitaba terminar de conocerme otra vez, porque durante años todo lo que hacía estaba pensado en función de una relación que ya no existía. Me había acostumbrado a tomar decisiones en plural, a consultar, a ceder, a negociar. Y ahora tenía que volver a entender que quería yo solo, sin ese filtro. Una tarde de domingo fui a visitar a mi madre. Hacía tiempo que no pasaba por su casa, y aunque habíamos hablado por teléfono, sabía que le molestaba un poco que no la tuviera más presente. Me recibió con su tono habitual, mezcla de reproche y cariño. Me preguntó si estaba comiendo bien, si dormía, si salía. Le respondí que sí, con paciencia, como hacen los hijos adultos que saben que sus madres preguntan no por control sino por costumbre. En un momento de la charla, mientras tomábamos café en el comedor, me soltó una frase que me dejó pensando toda la semana. Me dijo que a veces perder lo que uno ama es lo que permite recuperar lo que había dejado de ser. No le pregunté si lo decía por experiencia o por lo que había visto en mí, pero supe que tenía razón. Durante los últimos años con Laura, yo me había apagado un poco. No por culpa de ella exclusivamente, sino por cómo era la dinámica. El trabajo, la rutina, la vida compartida, todo me había ido llevando a una especie de versión de mí que funcionaba bien, pero que ya no se parecía tanto a quien yo era al principio. Ahora, en medio de todo lo que se había roto, estaba volviendo a reconocerme. Después de esa conversación con mi madre, empecé a tomar decisiones pequeñas pero importantes. Me anoté en un curso de carpintería que siempre había querido hacer. Empecé a cocinar más, no porque me gustara especialmente, sino porque quería dejar de depender del delivery y de las comidas congeladas. Organicé un pequeño viaje a Asturias, solo, para caminar por los pueblos, comer bien y no pensar en nada. Me compré una bici y empecé a salir los fines de semana por la ciudad. Nada de eso era espectacular, pero todo era mío. Y eso era lo que más valoraba. Un día, mientras almorzaba con mi jefe en un restaurante cerca de la oficina, me preguntó cómo iba todo. Le dije que bien. Me miró con cara de no creerme del todo, como hacen los que saben leer entre líneas. ¿Ya lo superaste?, preguntó sin rodeos. No sé si se supera, le respondí. Pero lo estoy llevando. Bueno, por lo menos no te noto amargado, dijo. Hay gente que se queda en esa etapa años. No sirve de nada quedarse en eso. Ella ya siguió con su vida, y yo con la mía. ¿Sabes si está con alguien? No, y tampoco me interesa saberlo. Cambiamos de tema y seguimos comiendo, pero esa pregunta me quedó dando vueltas. No porque me importara saber si tenía a alguien, sino porque por primera vez entendí que de verdad ya no me afectaba. Me daba igual. Podía estar sola, en pareja, feliz, triste, haciendo terapia o ignorando todo. Yo ya no era parte de esa historia. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dio una sensación de libertad muy concreta. La verdadera, no esa que uno finge cuando recién termina una relación. Semanas después, encontré en una caja un sobre con cartas y fotos antiguas. Eran cosas de los primeros años con Laura, cuando todavía nos escribíamos a mano y nos dejábamos notas por la casa. No me puse a leer nada. Las miré un momento, pensé en quiénes éramos en ese entonces y después las metí todas en una bolsa y las tiré. No necesitaba guardarlas para recordar nada. Ya había tenido suficiente con lo que viví, y no necesitaba una cápsula del pasado para confirmar que esa etapa había terminado. Una noche, ya más cerca de fin de año, me senté en el balcón con una copa de vino. Estaba solo, como la mayoría de las noches, pero no me sentía solo. Sentía calma. No felicidad desbordante, ni emoción intensa. Solo calma. Una paz que venía de no tener nada pendiente, de no arrastrar culpa, ni dudas, ni rencores. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella noche en la que la vi salir del hotel.
No sabía que esa imagen iba a ser el principio del final, pero ahora, mirando en retrospectiva, me parecía lógico. A veces uno necesita ver con claridad lo que ha estado delante todo el tiempo para tomar una decisión. Hoy no puedo decir que soy otra persona, pero sí puedo decir que estoy más cerca de lo que quiero ser. Aprendí que no todas las personas que amas te van a amar bien. Que el amor no basta si no hay respeto, y que la fidelidad no es un gesto romántico, sino una muestra mínima de humanidad. Aprendí a no idealizar a nadie, a no dar por sentado que porque uno está bien, el otro también lo está. Y sobre todo, aprendí a ponerme primero. Lo que venga después ya no me da miedo. Porque si fui capaz de atravesar todo eso y seguir en pie, sin perder la cabeza ni las ganas de vivir, entonces sé que voy a estar bien. No importa si en unos meses conozco a alguien o si paso un año más solo. Lo importante es que hoy me tengo a mí, y eso antes no lo podía decir con tanta certeza. Y si alguna vez vuelvo a enamorarme, que no lo sé, pero si pasa, no va a ser desde la necesidad ni desde el vacío. Va a ser desde la elección. Porque ya aprendí a estar solo, y eso, para mí, vale más que cualquier promesa de amor eterno que pueda hacer otra persona.